Bueno, para la calidad del servicio les informamos de que esta conversación va a ser grabada. Entonces, pues cualquier pregunta que tengáis, con cuidado, que esto se queda para los restos. Muy buenos días a todos, chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por esperar con tanta ilusión la reedición de La Voz del Mes, los que ya conocéis este ciclo de conferencias, y por venir por primera vez hoy aquí muchos de vosotros. La gran mayoría formáis parte del grupo de Cultura General de Castilla-La Mancha, pero también hay alumnos de Carlos, hay alumnos míos de otras enseñanzas y os damos la bienvenida a todos. Bueno, un poco una introducción rapidísima, aunque a todos os mandé un audio donde lo explicaba. ¿Qué es esto de La Voz del Mes, Carlos? Pues esto es una idea feliz que tuvo este señor hace ya... ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años, este creo es el cuarto curso. No, creo que esta es la quinta edición. ¿Sí? El 2020-2021 creo que fue la que empezamos. No, porque este es el COVID. ¿Fue el año del COVID? Pero empezamos en... Ah, es verdad, empezamos en diferido. Y con mascarillas y separados, sí, es verdad. Que nos conservamos fenomenal, pero que ya llevamos eso, 4 o 5 cursos. Sí, creo que la quinta. Sí. Con esta idea. Fijaos, La Voz del Mes nace como una idea original Made in Carlos Sáez. Aprovecho para presentarlo, profesor de literatura del centro, lleva en este centro ya mucho tiempo. Y inicialmente nuestra idea, o la idea de Carlos, era dar voz, de ahí La Voz del Mes, a todas estas mujeres escritoras, principalmente de poesía, cuya obra no era muy conocida, pero no por falta de calidad literaria, sino por falta de inclusión en lo que tradicionalmente consideramos el canon literario. Es decir, cuando tú estás estudiando una carrera de literatura, de filología, y te dan una serie de lecturas pautadas obligatorias, o incluso desde el instituto en secundaria, había una serie de obras que para nada eran menores y que sin embargo no formaban parte de estas antologías. Fue así como comenzamos, pero luego ya, como es típico de Carlos, ya lo conoceréis si no lo conocéis, pues esto se desmadró y empezamos a hablar de otras cosas como el tango, la copla, y en este caso, este año, vamos a centrar nuestra temática de La Voz del Mes en un género literario, si se puede llamar así, que son los conocidos como cuentos populares, tradicionales, infantiles. Pero todos habéis visto el cartel. Y en este cartel, me espero que os ubiquéis, chicos, antes de seguir, porque hay aquí como un jaleo. No te preocupes. Si es que a lo mejor con las columnas tenéis que tener cuidado. Amelia, uno más para allá nos vas a ver mejor. Sí. Es que las columnas son un poco complicadas. Perfecto. Sí, no, el diseño de la sala es una maravilla para ese lado. Perfecto. Bueno, pues como os decía, vais a ver que vamos a hablar sobre cuentos entre interrogación, populares entre interrogación, y sobre todo la interrogación más grande es infantiles, ¿de verdad? ¿En serio? Bueno, la estructura siempre es la misma. Carlos va a hacer una introducción teórica y una explicación de qué estamos hablando, y yo al final de la conferencia, al final de la charla, leeré un cuento. Esta vez va a ser más extenso que otras veces que teníamos pequeños poemas o pequeñas canciones, pero va a ser todo en un alemán perfecto, absolutamente moderno, que vais a entender muy bien todos, ¿vale? Y lo voy a pronunciar muy bien además, o sea que no os preocupéis. Si en algún momento tenéis alguna duda, pues podéis levantar discretamente la mano, pero normalmente siempre dejamos un turno de preguntas al final. Explico todo esto al ser la primera conferencia de La Voz del Mes, ¿vale? No me voy a enrollar mucho más, le cedo la palabra a Carlos y que disfrutéis. Vale. Bueno, guapismos y guapismas. De acuerdo, me alegro de veros a casi todos repes y bueno, de ver esto que se nos queda pequeño. Esto se nos está quedando ya en nada. Vamos a tener que pedir el WeThink. Pero bueno, no, me encanta que esto tenga digamos, esta acogida por vuestra parte, que dediquéis una hora de una mañana pues aquí a escuchar sobre temas muchas veces un tanto disparatados como hemos dedicado. Hoy, digamos, a un tema
bastante curioso, que le vamos a dedicar todo el curso, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser todo el curso un poco sobre esta temática de los cuentos, la literatura infantil. Hoy vamos a empezar con un poco una introducción de qué es el cuento, si son cuentos, si de verdad son populares y sobre todo lo de si son infantiles. ¿De acuerdo? Es decir, porque cuando leemos, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de Afanasiev, dice, madre mía, ¿esto de verdad se lo vamos a dar a los niños? Para prueba el que va a leer Lidia hoy. Más bonito. Pero preciosísimo. O sea, en Viernes 13 no hay tanta sangre. ¿De acuerdo? Es decir, ya hablaremos un poco de este tema, iremos más adelante. Yo digo, luego a lo largo del curso pues iremos desgranando un poco temas. Por ejemplo, hablaremos del papel de las mujeres en los cuentos. Bueno, si es que tienen papel, porque casi todas se los pasan dormidos, pero esa es otra, ¿no? Es decir, fijaos, Blancanieves, la Bella Durmiente, se pasan el cuento durmiendo. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de este tema y por qué suceden estas cosas. Hablaremos un poco, la de febrero, la de los enamorados, se la dedicaremos a Andersen, ¿de acuerdo? Hans Christian Andersen, porque el chico necesitaba cariño. ¿De acuerdo? Pero bueno, era un personaje, vamos a ver, bastante curioso. Me gustó mucho cuando leí una biografía de él. Otra la dedicaremos a las mentironas de los hermanos Grimm, ¿de acuerdo? Es decir, esto yo lo dejo así, ¿de acuerdo? Eran unos mentirosones, pero muy mentirosos, ¿de acuerdo? Y pues habrá otra sobre, digamos, lo que sería el cuento infantil formato novela, por decirlo de alguna manera, todos estos libros de lo que se conoce como la Edad de Oro, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Peter Pan, ¿de acuerdo? Estas obras que son absolutamente maravillosas y que solo parcialmente son obras infantiles, ¿de acuerdo? Bueno, pues para empezar os comento un poco cómo llego yo al cuento, ¿de acuerdo? Porque tened en cuenta que los filólogos, normalmente para nosotros el cuento no es que sea un género menor, es que es un género, digamos, arrastrado, ¿de acuerdo? Normalmente los cuentos, pues hombre, calidad literaria, lo que se dice calidad literaria, el cuento tradicional no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que quedan un poco fuera de este ámbito de la filología. Y yo empecé a conocerlo gracias al padre Germán, creo que alguna vez os he hablado de él. Yo digo, el padre Germán, que fue un profesor mío de lengua y literatura, que una vez me pasó la recopilación de cuentos populares de España de Aurelio Macedonio Espinosa. ¿De acuerdo? Es decir, yo tendría como 12 años y yo recuerdo leer los cuentos, bueno, recuerdo que incluso les echó un vistazo a mi madre y se quedó un tanto espantada, porque todos terminaban con la frase, y le pegó una paliza el marido a la mujer que la dejó negra. ¿De acuerdo? Cosas de estas que dicen, madre mía, ¿y estos son cuentos? Y luego pues volví un poco a ellos ya estando en la carrera, porque bueno, teníamos que leer a Prop y teníamos que leer este tipo de cosas, luego hablaré de Vladimir Prop, ¿de acuerdo? Teníamos que leer este tipo de cosas porque es la base del estructuralismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues leí los cuentos de Afanasiev que me maravillaron, ¿de acuerdo? Y luego fui a por los de los Grimm que me maravillaron un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero digamos que a partir de ahí fui dejando un poco el cuento. ¿Por qué? Pues porque, digamos, yo me manejaba con ese mantra de los cuentos tienen un origen popular, se difunden oralmente fundamentalmente a los niños. En un momento determinado, determinados escritores los recopilan y los modifican estilísticamente para darles una forma más literaria, hasta que, llegado el romanticismo, los hermanos Grimm elaboran una recopilación de cuentos tradicionales tomados del pueblo. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos si es mantra que lo he recitado, taca, 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 taca. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues yo cuando empiezo a preparar esta charla siempre suelo partir de unos libros que publican los ingleses, sobre todo en las universidades de Oxford y Cambridge, que se llaman los Companion, ¿de acuerdo? Que son una especie pues, de recopilaciones, de estudio, recopilaciones un poco de artículos sobre un tema determinado, que están muy bien, sobre todo para hacerse un panorama más o menos general. Y resulta que cuando leí el primero de los Companion que he utilizado para estas charlas, me encuentro con que me tiran todo el mantra abajo. ¿De acuerdo? Me echan abajo absolutamente, me tiran todo, y un poco va a ser de lo que voy a hablar esta charla, es decir, de estas cosas que tenemos todos asumidas respecto a los cuentos, que a lo mejor no son tan verdad como creemos, ¿de acuerdo? De ahí todas las interrogaciones,
¿de acuerdo? Esto, para escribir esto, que sepáis que tardé casi 5 minutos, cuentos populares infantiles. Cuando no se me olvidaba una interrogación, ponía la de cierre para abrir, y si no, ponía la de abrir para cerrar. Es decir, que fue un auténtico disparate para escribir esta puñetera frase de cuentos populares infantiles, ¿de acuerdo? Es decir, ya un poco con el cartel os hacéis un poco una idea de lo que hay por ahí, ¿no? El niño acojonado y encima grabados, dos son de Doré, ¿de acuerdo? Grabados de las ediciones de los cuentos del siglo XIX. Es decir, en la primera podéis ver, voy de izquierda a derecha, a un lobo con una cara de malo que no puede con ella, acostado con una niña. En la del medio veis a una niña empujando el cadáver de su hermano. Y en el otro veis a un ogro a punto de degollar a sus hijas. Precioso. Qué ternura. ¿De acuerdo? Es decir, esto que os valga un poco para ir abriendo boca de realmente qué es el cuento, ¿de acuerdo? Sobre esto, el tema de la violencia en los cuentos hablaremos en una charla casi para ello. Es decir, porque realmente no os podéis imaginar el baño de sangre, que son muchos cuentos. ¿De acuerdo? Hay algunos que son absolutos disparates. Sobre todo cuando entré, por ejemplo, en el cuento ruso, que tiene unas características peculiares, ahí es algo increíble. Lo habitual es que al niño lo descuarticen, lo hiervan y luego salga entero de la olla. Pero claro, primero hay que descuartizarlo. ¿De acuerdo? O sea, cosas absolutamente auténticos disparates. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que los problemas con los cuentos empiezan aquí, en su definición. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, ¿en cómo lo llamamos? Un segundo. Todos comprendemos la importancia histórica de este momento en que después de 5 años Carlos ha hecho esquema y lo proyecta. ¿Cómo quedáis? Y hasta lo voy a seguir. Perdón. Cuidado, no, además lo que me conocéis en clase sabéis que los pongo pero luego ni los miro. Pero bueno, aquí sí que voy un poco a seguirlo, ¿de acuerdo? Uno de los grandes problemas de día era cómo demonios llamamos a este género. ¿De acuerdo? Es decir, lo de cuento creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, aquí creo que no tenemos mucho problema, pero luego surgen aquí una serie de elementos. Cuento popular o cuento folclórico, que más o menos son casi sinónimos, ¿de acuerdo? ¿Qué implica esto? Pues que nacen en el pueblo, se transmiten a través del pueblo de una manera oral, que forman parte de estos estudios, ahora lo veremos, del folclore. Ya os digo, cuidado con el folclore, que es mucho más que la pantoja. ¿De acuerdo? El folclore, tened en cuenta que es un poco el estudio, además muy sistemático, alucinaríais con los folcloristas lo increíblemente sistemáticos que son, ¿de acuerdo? Aquí haré referencia a algunas cosas, por ejemplo el índice ATU o cosas de este tipo, que son algo delirante, ¿de acuerdo? Pues yo digo, este estudio que se estudiarían dentro de este folclore, pero ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos que muchos de los cuentos tienen nombre de autor. Hans Christian Andersen, Perrault, Dolnois, etc. Ahora hablaré de toda esta gente. Entonces, populares, solo hasta cierto punto. Lo que conocemos de casi todos estos cuentos son versiones ya escritas y muchas de ellas estilizadas literariamente. ¿De acuerdo? Así que estos cuentos no me gustan mucho. Cuento de hadas. Esta es, digamos, la denominación internacional. Esta es la denominación que le pone Madame Dolnois a finales del siglo XVII, Conte de Fées, ¿de acuerdo? Y de ahí pasa al inglés como fairy tale, que es un poco la expresión que se utiliza habitualmente. ¿Cuál es el problema? Que para que sea un cuento de hadas tiene que aparecer hadas. ¿De acuerdo? Si cogemos el 90% de los cuentos no aparecen las hadas ni a recoger duros. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué hada hay en Caperucita? ¿Qué hada hay en Los Tres Cerditos? ¿Qué hada hay en la Blancanieves, por ejemplo? ¿De acuerdo? No aparecen hadas casi por ningún sitio. Aparte de que las hadas sabéis que pertenecen más a las culturas nórdicas, básicamente a la anglosajona, y digamos las culturas del sur, lo de las hadas ya como que nos suena un poco extraño, ¿de acuerdo? Así que otro cuento otro nombre que se va al carajo. Cuento de magia, tendría que haber magia. Por ejemplo, en Caperucita no hay magia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo quitamos también, ¿de acuerdo? Cuento de magia se aplicó sobre todo a los cuentos que publicaron a mediados del siglo XVIII, Hoffmann, Tickel, esta gente, ¿de acuerdo? Es decir, cuentos ya desde el romanticismo, que tendían más a lo mejor al terror, ¿de acuerdo? Más que, digamos, al asombro. Por cierto, algunos de esos cuentos son absolutamente magníficos, ¿de acuerdo? Los cuentos de Hoffmann, por ejemplo. Cuento maravilloso. Fijaos, ya me gusta más.
¿De acuerdo? Este ya me gusta más, cuento maravilloso. ¿Por qué? Porque implica la aparición de algo que rompe las reglas habituales, digamos, del universo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que un lobo hable. Por ejemplo, que 3 cerditos se pongan a construir 3 casas. ¿De acuerdo? Podemos considerarlo maravilloso. A mí me parece un nombre que no está mal, pero claro, ¿qué hacemos con los cuentos, por ejemplo, como El sastrecillo valiente o este tipo de cuentos? ¿Veis? Se nos quedan fuera. Así que al final opto por lo más sencillo. Pongo ahí el nombre alemán, Märchen, y el francés, Conte, y le aplicamos sencillamente el nombre cuento. Y no quedamos tan anchos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto del cuento luego vamos a tener que distinguirlo de lo que voy a llamar el relato. ¿Qué es el relato? Digamos, la obra ya de un autor culto, conocido, ya con una intención literaria, etcétera, etcétera, y que no tiene las finalidades, por ejemplo, de revelar una ascensión o de dar una lección didáctica, que sí que vemos en estos cuentos que llamamos populares, ¿de acuerdo? ¿Quién estudia estos cuentos? Pues aquí tenéis básicamente 5 tendencias, ¿de acuerdo? Una que es la tendencia folclórica, que el cuento como una manifestación del Volk, utilizado la palabra alemana para pueblo, ¿de acuerdo? Es algo que surge del pueblo, el pueblo lo crea. Esta es, digamos, la escuela tradicional. La escuela tradicional, esto es una cosa que sale del pueblo y hay que estudiarlo desde el pueblo. No es así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como veis ahí, tenemos un estudio histórico, tenemos un estudio literario, tenemos un estudio psicológico, para mí el más gracioso de todos, pero bueno, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que el folclorismo se relaciona mucho con la siguiente tendencia, que es la histórica, ¿de acuerdo? La histórica, sobre todo lo que conocemos como la escuela finesa, que surge a principios del siglo XX, y se va a dedicar sobre todo a la creación de índices, ¿de acuerdo? Ahí tenéis unas siglas, ATU, ¿de acuerdo? Es el índice. El ATU es el índice Arne Thompson Ulmer, es decir, que recopila todos los tipos, es un índice de todos los cuentos de hadas, de qué hablan, qué temas tratan, etcétera, etcétera. Y también sacaron el índice de motivos. Son unos monstruos de este tamaño cada uno, ¿de acuerdo? A base de siglas, cifras, una cosa, yo os lo juro que he hecho el intento de manejarlo, y he tenido que dejarlo. Es decir, he tenido que dejarlo porque, en fin, eso es una locura, ¿de acuerdo? Pues aquí entrarían fundamentalmente estos 2 autores, Antti Arne, finlandés, y Steve Thompson, ¿de acuerdo? Norteamericano, que es el que completa este índice. Yo digo, ¿qué es lo que busca fundamentalmente esta escuela? Pues sobre todo estudiar las variantes de los cuentos, es decir, el desplazamiento geográfico de los cuentos e intentar trazar más o menos una genealogía de ese cuento, de qué versiones pueden ser anteriores, qué versiones pueden ser posteriores. Hoy en día es una escuela que está un poco en decadencia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque al final se convierte en, esto es lo que hay, ya, pero ¿qué tenemos aquí? Un catálogo. ¿Y para qué vale el catálogo? Para algo te valdrá, pero ya lo tiene catalogado. Es decir, que digamos que no tiene mucha... Tal. El estudio literario, os digo, es siempre muy parcial. ¿De acuerdo? Eso que pongo formal, estructural, literario, ¿de acuerdo? Porque abarca un poco las tres funciones. Este está hecho, digamos, desde la filología, por así decirlo, o desde la crítica literaria. Y este probablemente sea uno de los más interesantes. Lo que sucede es que se agota muy pronto, porque los cuentos literariamente es que se limitan a 4 cositas de nada, ¿de acuerdo? Un chico que se va de casa, hace cosas y se casa con la princesa. Básicamente, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y hay un bicho que le da algo. ¿De acuerdo? O sea, son realmente limitados en todo lo que es digamos, su desarrollo. Aquí surgen fundamentalmente 2 nombres para mí que son fundamentales, que son Vladimir Prop, Vladimir Prop, que es un hombre que se le estudia en los años, estudia en los años 20 la estructura de los cuentos populares rusos en un libro absolutamente maravilloso que es Morfología del cuento. Yo digo, un libro imprescindible para todos los filólogos, ¿de acuerdo? En el que estudia lo que son las funciones, es decir, las distintas partes que tiene un cuento, cómo se desarrollan en el tiempo y demás. Y luego otro señor alemán, Max Lüthi, o no sé cómo se pronuncia, L-U-T-H-I con diéresis, Lüthi, ¿de acuerdo? Pues este señor Max Lüthi, que para mí es quizá el mejor estudioso de los cuentos desde esta perspectiva,
Yo digo que limita las características prácticamente a 4 que las vamos a ver después, ¿de acuerdo? Es un autor increíble que además desgrana todos los motivos y demás de una manera estupenda. Y luego está el estudio psicológico, amigos. Esto lo llevo yo en el corazón. ¿De acuerdo? Esto es una corriente que surge más o menos hacia los años 40 con Carl Jung. ¿De acuerdo? Jung, que era... Qué miedito. Cuando decimos Jung, ya a muchos nos sale sarpullido, a otros les entra miedo, como a Lidia. Yo digo, a mí me sale sarpullido. Es decir, esta idea de que hay un inconsciente colectivo que compartimos todos, a mí me cuesta creer en el individual, así que en el colectivo ya ni os cuento. ¿De acuerdo? Es decir, esta corriente psicológica parte del psicoanálisis, básicamente, es decir, de los estudios de Freud, que por cierto Freud no le hizo ni puñetero caso al cuento, ¿de acuerdo? Estudia un par de cuentos, creo que estudia Barba Azul y estudia alguno más, pero poquita cosa, ¿de acuerdo? Es decir, no los utiliza, pues igual que utiliza el mito, que nos creemos que Freud estaba todo el día con el mito para arriba y para abajo, pero para nada, ¿de acuerdo? Y ya os digo, pues Jung habla del cuento eso, como un reflejo del subconsciente colectivo, no sé cuánto, unas cosas muy raras, ¿de acuerdo? Y luego en los años 70 surge Bruno Bettelheim, ¿de acuerdo? Bruno Bettelheim, que escribe un libro que se titula The Uses of Enchantment, algo así como los usos de la magia o algo así, ¿de acuerdo? Es decir, aquí se tradujo Psicoanálisis del cuento de hadas, ¿de acuerdo? Es una recopilación de artículos que publicó, no sé qué revista, en el que hace un estudio psicoanalítico de cada uno de los cuentos. Los resultados son flipantes. Flipantes, ¿de acuerdo? Cada vez que alguien mete una llave en la cerradura, ya sabe lo que está representando. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa, falos, vaginas por todas partes, sentimientos de culpa, complejos edípicos por todas partes, es algo delirante. Para que os hagáis una idea, les echa la culpa a Hansel y Gretel de que la bruja se los quiera comer. O sea, es ellos que como han proyectado el odio hacia su padre, ¿de acuerdo? Pues resulta que la bruja se los quiere comer. Van provocando. Es que lo van buscando. Es que lo van buscando. De Caperucita ni hablamos. ¿Vale? De Caperucita ni hablamos. Mejor. ¿Vale? Es decir, es una escuela, bueno, puede tener su base dentro de lo que es el psicoanálisis, pero ya sabéis que el psicoanálisis en sí está un tanto devaluado, ¿vale? Y finalmente, digamos, sería esta perspectiva cultural, ¿de acuerdo? Que estudia cuál es el papel del cuento en la sociedad. Esta quizás sea la más completa, la más interesante y por donde van hoy todos los tiros, ¿de acuerdo? Ahí tenéis varios nombres, uno que es Ruth Gottheimer, una autora absolutamente maravillosa, que es la que revoluciona precisamente todos estos conceptos. Angela Carter, que aparte de ser escritora, es, digamos, la primera que hace esta idea del cuento feminista, del que hablaré en la siguiente charla, ¿de acuerdo? Es decir, cuando reforma muchos de los cuentos tradicionales, fundamentalmente de Barba Azul, desde una perspectiva femenina, ¿de acuerdo? Lo cual vais a ver que es una cosa que es más necesaria de lo que creemos, ¿eh? Es decir, porque el machismo de los cuentos infantiles es tela. Y luego está ahí Jack Sipes. Jack Sipes, que es el dueño de los cuentos de hadas. ¿Se los ha comprado? Son suyos, ¿de acuerdo? Es decir, es el tío que lo sabe todo, ¿de acuerdo? Es un crítico magnífico, las cosas como son, ¿de acuerdo? Pero no le contradigáis, amigo. ¿De acuerdo? No le contradigáis a Frank Sipes, o sea, Jack Sipes, que lo sabe todo. ¿De acuerdo? Cuidadín con este señor. Eso sí, como estudioso es fantástico. ¿De acuerdo? Es fantástico. Sin embargo, es eso, cada vez que alguien le contradice, oye, se enfada. Por ejemplo, aquí voy a hablar de un libro de Ruth Gottheimer por unas razones que contradicen toda la historia de la difusión de los cuentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este señor, cuando salió publicado el libro, él estaba publicando otro y le dedica un apéndice entero del libro a criticar el libro de Gottheimer. ¿De acuerdo? Por favor, ¿cómo le vamos a llevar la contraria a este señor? Y luego, pues dentro de estos estudios culturales, pues estarían los que ya hablan de, ¿cómo se llama?, los cuentos en los medios de comunicación, por ejemplo, las pelis de Disney. ¿De acuerdo? Hablaremos de Disney, el daño que ha hecho. O sea, el daño que le ha hecho a los cuentos literarios no lo podéis ni imaginar. Por ejemplo, el caso de La Bella Durmiente. ¿De acuerdo? La Bella Durmiente la corta en la boda. La segunda parte, que son los problemas de la Bella Durmiente con la suegra, ni esto. Y cuidado con la suegra, que es una ogresa, que se quiere comer a los niños y se la quiere comer a ella. Y tienen que andar buscando sustitutos por el bosque para... Bueno. Con todas las
Como todas las suegras. Bueno, no lo sé. Qué lástima. No lo sé, yo no tengo. Yo digo, pero sí, cuidado con la suegra de la Bella Durmiente. ¿De acuerdo? Es decir, las versiones de los cuentos de Disney, aparte del sesgo racial que tienen y de una serie de elementos, son algo delirante, ¿eh? O sea, es algo delirante. El daño que ha hecho Disney, insisto, no estamos todavía... No podemos calcularlo. O sea, no podemos Estamos calcularlo. evaluando los daños. Decimos que las generaciones nuevas vienen tontas. Pues yo creo que es porque de pequeño les metíamos los DVDs y los vídeos de Disney, toma Disney, y los hemos atontado, les hemos quemado las neuronas. O sea, lo de Disney yo le tengo mucha tirria, o sea, las cosas como son. Luego eso, sobre todo dentro de esta perspectiva cultural estaría la perspectiva feminista, ¿de acuerdo? Con Angela Carter, Marina Walker. Es decir, por cierto, creo que os envió una dirección donde tenéis un libro, una traducción de la introducción a los cuentos de hadas, o introducción muy breve a los cuentos de hadas, una página provisional, luego lo colgaré en el blog cuando esté funcionando, ¿de acuerdo? Probablemente este fin de semana. Y yo digo, Marina Walker, que tiene algunos estudios estupendos, ¿de acuerdo? Es decir, y Angela Carter, lo que pasa es que Angela Carter quizá tiene un compromiso más radical, ¿de acuerdo? Pero Marina Walker, por ejemplo, es una autora muy interesante. Ojo, porque aquí ganan las chicas, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, en cuanto a los estudiosos de los cuentos de hadas, ganan las chicas, pero por goleada los chicos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que ya sabemos cómo se estudia, pero ¿qué estudian? ¿De acuerdo? Aquí tenéis una definición que he ido sacando yo a base, digamos, en forma de centón. ¿De acuerdo? Es decir, cogiendo trozos de una definición, de otra y poniéndolo juntos. ¿De acuerdo? Yo he puesto aquí, relato breve. Aquí me podréis decir, define breve. ¿De acuerdo? Me podréis decir, define breve, porque sabéis que la primera versión de La Bella y la Bestia de Madame d'Aulnoy ocupaba casi 200 páginas. Si eso es breve, que venga Dios y lo vea. ¿Qué? Ah, creí que alguien me decía algo. Yo digo, ocupaba cerca de 200 páginas, ¿de acuerdo? La primera versión de La Bella y la Bestia. Por eso lo de breve, define breve. Echarle sentido común, ¿de acuerdo? Vale, en prosa. De origen popular, interrogación. Es decir, teóricamente nace entre el pueblo, ¿de acuerdo? Y se transmite oralmente, nueva interrogación. ¿De acuerdo? Esto por aquí es por donde voy a tirar hoy. Con pocos personajes, habitualmente 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Funcionales verdaderamente 1, ¿de acuerdo? Y ya está. Ambientación indeterminada, espaciotemporal, ¿dónde sucede? En un reino muy lejano. Pero coño, muy lejano, ¿de dónde? ¿De acuerdo? Porque, a ver, si nos ponemos aquí, podemos decir, en Sri Lanka. Claro, pero es que en Sri Lanka puede estar alguien diciendo, en un reino muy lejano llamado Ciudad Real, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos en el detalle, el reino muy lejano. ¿Dónde sucede? En un bosque. ¿Qué bosque? ¿Qué árboles hay? ¿De acuerdo? Se subió a un árbol. ¿Qué árbol? ¿De acuerdo? No se nos define nada. Y llegó a la ciudad. ¿Qué ciudad? ¿De acuerdo? Andersen sí que es cierto que los centra un poco más, pero bueno, porque Andersen llega a los cuentos de una manera muy lateral, que ya lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Es decir, tanto espacio temporal, no sabemos cuánto tiempo transcurre en un cuento, ¿de acuerdo? Es decir, pueden pasar años, y no, bueno, en algunos sí, sabemos que pasan 100 años en La Bella Durmiente, ¿de acuerdo? Sabemos que pasan 100 años, pero un poco más, ¿de acuerdo? Se tratan historias de ascenso social, esto es muy importante, es decir, de gente que surge de clases bajas, héroes que surgen, digamos, de lo más bajo de la sociedad. Pensad, por ejemplo, lo habitual es que sea el héroe el menor de 3 hermanos. Pensad que en sociedades donde el primogénito lo heredaba todo, podía quedar algo para el segundo, pero bueno, para el tercero no quedaba nada. ¿Qué es lo que hace este menor? Acaba casándose con la princesa. ¿De acuerdo? Es decir, este ascenso social que habitualmente, a ver, los 3 cerditos, Caperucita Roja, esto no, ¿de acuerdo? Pero habitualmente se produce siempre este ascenso, que es una de las normas básicas y un poco el centro, ¿de acuerdo? Normalmente este ascenso se produce mediante el matrimonio, ¿de acuerdo? Es decir, y lo maravilloso o mágico tiene un papel central, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en lo maravilloso y vamos a entender lo mágico como una parte de lo maravilloso, ¿de acuerdo? Es decir, el lobo no habla porque esté embrujado, Caperucita, ¿de acuerdo? Ni los cerditos están embrujados y construyen casas, simplemente es algo maravilloso,
¿De acuerdo? Es decir, por eso digo, este término de maravilloso creo que es un término que es fundamental en casi todos estos cuentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos una definición. Bien, ¿de acuerdo? Seguimos. Vale, ¿cómo se estructuran un poco estos motivos? Sé que no lo estáis leyendo. ¿De acuerdo? Sé que no lo estáis leyendo porque la pantalla resulta que es un tanto chiquituca. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que se estructuran a base de lo que llamamos motivos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un argumento que es a Pepito se va de su casa, se encuentra con alguien que le da una cosa, le ponen una prueba, la supera gracias a la cosa que le han dado y se casa con la princesa. ¿De acuerdo? Pero digamos que toda la estructura se elabora a base de motivos. ¿Qué es esto de los motivos? Son, por así decirlo, unidades argumentales mínimas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el motivo del regalo, o el motivo de la prueba, el motivo de la mentira, el motivo del canibalismo. Digamos, son estos... Uy, cuidado. Cuidado. Se ríe la idea, canibalismo, anda que no hay aquí. Se zampan de si... Pero si va a leer el enebro... No adelante. Va a leer el enebro y se me asombra. Pues estos motivos, digamos, ¿qué es lo que tienen? Que son intercambiables. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto sí que es verdad que puede apuntar una transmisión oral. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa? Si yo me olvido de si se encontró con un zorro y el zorro le regaló una mini pimer, pues en vez de leer que la mini pimer es mágica con la que luego conquista la princesa. ¿De acuerdo? Sí, cosas más absurdas hay en los cuentos. ¿De acuerdo? Es decir, pues si me olvido de que era una mini pimer, puedo decir que le di una Thermomix. ¿De acuerdo? Entonces, con la Thermomix, ¿qué es lo que hace? Cocina logro. ¿De acuerdo? A ver... hice el intento para estas charlas de escribir yo un cuento, he escrito varios, ¿de acuerdo? Utilizando precisamente los motivos. No he querido traerlos porque ya bastante me pongo en ridículo sin necesidad de esos cuentos, ¿de acuerdo? Eran cuentos precisamente paródicos, es decir, para que veáis este tipo de elementos que vamos a ir viendo aquí, ¿de acuerdo? Porque sabéis que en la parodia siempre se ve mucho más claro las características de un género. Entonces iba a traerlos y sí, en uno había un zorro que le daba una mini pimer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Y él iba con su mini pimer y mataba al zorro al logro con la mini pimer. En fin, bueno, no me hagáis caso. ¿De acuerdo? Es decir, el regalo puede ser cualquier cosa. Lo que importa es que esté el motivo del regalo. ¿De acuerdo? Eso es lo que importa. Luego con el objeto, pues ya me comeré yo la cabeza mientras cuento el cuento de a ver qué hace con él. ¿De acuerdo? Es decir, y se pueden, ya os digo, combinar estos elementos de una manera bastante, en principio, libre. ¿De acuerdo? Ahora veremos que no tanto. ¿Qué hacen estos motivos? Pues hacen que la acción progrese, digamos que se retarde o bien que se anule absolutamente. ¿De acuerdo? Es decir, pues por ejemplo, le damos un caballo con alas y llegamos ya a la ciudad. ¿De acuerdo? Es decir, o sube a la luna y se encuentra con su hermano. Estas cosas no son tan disparatadas, ¿de acuerdo? Es decir, o podemos hacer que se retrase, por ejemplo, el motivo del engaño en Caperucita Roja. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que hace? Ponte a coger florecitas, niña. Y Caperucita le hace caso. Bueno, se pone a coger florecitas, entonces ¿qué pasa? La acción de Caperucita de llevarle la comida a su abuela se retrasa. ¿De acuerdo? Es decir, la pueden hacer que progresen, que se haga imposible, ¿de acuerdo? El cuento de Caperucita tradicional, es decir, el motivo del canibalismo. El lobo se come a Caperucita, ¿de acuerdo? Entiendo canibalismo como antropofagia, es decir, comerse a una persona. Por lo tanto, el lobo en este caso es caníbal. ¿De acuerdo? Ahí el motivo del canibalismo impide que se realice la acción de darle la cestita a la abuela para que cene. ¿De acuerdo? Sabéis que en el cuento de Perrault, que es la primera versión que hay, no hay cazador. ¿De acuerdo? El cazador se va metiendo después. ¿Para qué? Para que los niños pudieran dormir, no le pasara como al del cartel. ¿De acuerdo? Es decir, esto ya hablaremos en otro momento, en otra charla un poco de esta función del cuento como, digamos, esta función didáctica. ¿De acuerdo? Pues yo digo que Propp, ¿qué es lo que hace? Digamos, distribuye todos estos motivos y los llama funciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, digamos, son los que hacen que el cuento vaya progresando. Normalmente hay una introducción, a esto sigue una prohibición
que a veces puede estar sustituida por una orden, viene la transgresión de esa orden, luego aparece el adversario e intenta engañar, etc. Son 31 funciones, ¿de acuerdo? No las voy... que aparecen siempre en el mismo orden. Si salta una, va a la siguiente. ¿De acuerdo? A mí eso me hace mucha gracia lo de Prop, porque claro, cuando él sale del ámbito del cuento popular ruso, claro, se da cuenta de que hay muchos cuentos donde no hay prohibición. Entonces dice, bueno, puede ser una prohibición o una orden. Y el cumplimiento de la orden es igual que la transgresión. Oiga, o sea, una cosa es no hagas esto y hacerlo, y otra es hacerlo, hazlo y hacerlo. No tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que todo esto hubo luego que ha tenido sus reformas. Yo digo, pero Prop en morfología del cuento, yo digo, es uno de los, probablemente de los grandes hitos de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos motivos, mediante la transmisión oral, tened en cuenta que muchos cuentos viajan. Yo, por ejemplo, mañana me puedo ir a Noruega y le cuento un cuento a un noruego, ¿de acuerdo? Y el noruego se lo cuenta a un sueco y todo esto va pasando y al final resulta que del cuento mío queda prácticamente idéntico, pero ha cambiado todo. Quiero decir, la línea argumental sigue siendo la misma, pero eso, el zorro con la mini pimer se ha convertido en un ferretero que le regala una llave inglesa. ¿De acuerdo? Y con la llave inglesa, ¿qué es lo que hace? Le aprieta las narices al ogro hasta que lo asfixia. ¿De acuerdo? Es decir, él puede ir cambiando el cuento perfectamente. Esto lo llamamos las variantes. ¿De acuerdo? Las variantes un poco de los cuentos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en estas variantes muchas veces los motivos pueden quedar truncados o pueden quedar ciegos. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de truncado? Cuando se dan solo en parte. Por ejemplo, le dan 3 regalos al héroe y solo usa 2. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado con el tercero? Bueno, pues que ha quedado truncado. ¿De acuerdo? O le dan una espada para que haga no sé qué, pero no lo hace. Eso es un motivo ciego. ¿De acuerdo? Es decir, no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. El truncado es eso, cuando solo se cumple en parte, y el ciego cuando desaparece. Y esto es bastante más habitual de lo que nos creemos, este tipo de motivos. Esto es todo del gran Max Luthi. Que Max Luthi, bueno, no, es la siguiente, perdón. Creo que es la siguiente, ¿no? Sí, es la siguiente. Maldita sea. ¿Veis? Si es que yo llevo mi orden mental. Pero claro, hago estas cosas para que os queden claras a vosotros. Entonces, y bueno, y para no irme por peteneras, que ya sabéis cómo soy. ¿De acuerdo? Pues un poco, digamos, ya sabemos cómo se estructura la línea argumental. ¿Cómo es la narrativa de estos cuentos? He cogido ahí un poco los elementos de la narración y tenemos, como personaje, tenemos básicamente 3 tipos de personajes. Los héroes, los adversarios y los ayudantes, ¿de acuerdo? Es decir, los héroes, ¿cómo son? Suele ser un joven, normalmente hombre. Puede ser también una mujer, pero lo habitual es que sea hombre. Normalmente de extracción social baja, ¿y cómo se llama? Y que acaba cumpliendo su misión, ¿de acuerdo? Muchas veces no sabemos muy bien por qué, pero la cumple. ¿De acuerdo? No porque sea valiente, no porque sea tal, porque pensad, por ejemplo, en Aladino. ¿De acuerdo? Es decir, Aladino es un pícaro completamente, ¿de acuerdo? Es decir, y sin embargo, acaba llevándose el premio, digamos, del matrimonio con la mujer, ¿de acuerdo? Es decir, y muchas veces simplemente es por ser amables. Esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Es decir, he estado a punto de pisar una hormiguita. Cuando te haga falta te ayudaré. Entonces resulta que tiene que hacer no sé qué, ¿de acuerdo? Tiene que hacer no sé qué el héroe, y entonces la hormiguita llama a sus amigas las hormiguitas y lo hacen entre ellas. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente ¿por qué? Porque no la pisó. ¿De acuerdo? O sea, son cosas un tanto flipantes. Lo de la amabilidad, ahí me hace mucha gracia, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, esto sobre todo sucede con las chicas, ¿de acuerdo? El caso de las 2 hermanas, o hermana y hermanastra, en el que la hermana es amable con una bruja, la bruja la alimenta, le cuida y le da tesoros, ¿no? Entonces, cuando va la hermanastra a hacer lo mismo, no es amable y entonces vuelve untada en mierda, en una versión concreta de los Grimm. ¿De acuerdo? Es decir, untada en mierda y soltando sapos por la boca. Los castigos son tela, ¿eh? O sea, no, castigos, cuidado, que esto es una maravilla. ¿De acuerdo? Luego están los ayudantes, ¿de acuerdo? Los ayudantes, ¿qué es lo que hacen? Aparte de hacer progresar la historia, que es su finalidad, digámosle, o bien realizan una acción o bien entregan un objeto que ayuda al héroe, de alguna manera.
¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, hay un cuento en el que se tiene que comer, no sé, una montaña de pan, creo que es, y entonces tiene a un ayudante que come mucho y se come todo el pan. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una acción. Otras son, por ejemplo, darle una capa, o darle una espada, o darle cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es decir, esto es muy curioso, porque la ayuda muchas veces es porque sí. Es que, bueno, ahora hablaré un poco de esta falta de profundidad, ¿no? Es decir, llega el chico y dice, coño, un zorro. Y dice, me voy a apartar para no pisarle. Dice, qué majo eres, chaval. Toma, una espada. ¿Para qué? Pues para algo te valdrá. Vale, hasta luego. Así por la buena, aparece porque sí. ¿De acuerdo? Le dan el regalo normalmente porque sí. Y luego, oye, lo curioso es que el héroe sabe cómo utilizarlo. A lo mejor lo que tiene que hacer es pegar 17 saltos sobre una pierna, hacer un salto mortal y pegarse 3 veces con el objeto en la cabeza, pero el tío dice, ¿y si pego 17 saltos con un pie, hago 3 saltos mortales y me pego 3 golpes en la cabeza? Coño, y funciona. Esto lo veremos ahora, que es una cosa muy curiosa, cómo pasan las cosas aquí, ¿de acuerdo? Los ayudantes son fundamentales, ¿de acuerdo? Incluso en muchos cuentos hay un elemento muy curioso que mueren, ¿de acuerdo? Pero mueren a manos del héroe. Es decir, el propio ayudante le dice, no, ahora tienes que matarme para hacer tal cosa. Y dice, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, me tienes que cortar la cabeza. Y dice, pero bueno, ¿de acuerdo? Ya estamos con el gore. ¿De acuerdo? Es decir, esto sucede en más de una ocasión, es decir, que el ayudante muere, ¿vale? Y luego están los adversarios. Los adversarios vienen de este mundo absolutamente maniqueo, ¿de acuerdo? Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿de acuerdo? Los malos son horrorosos, pero malísimos, ¿de acuerdo? Y lo que tienen que hacer es obstaculizar todo lo que puedan los logros del héroe, ¿de acuerdo? Muchas veces, como por ejemplo en el caso de la malvada madrastra le voy a dedicar una sección cojonuda en la siguiente charla, ¿de acuerdo? La madrastra, tened en cuenta, no hay una madrastra buena en los cuentos, ¿vale? No lo hay. Ya hablaremos de por qué suceden estas cosas. Pero bueno, es decir, muchas veces es el detonante, ¿de acuerdo? Es decir, la madrastra echa de casa al chaval. Pensad, por ejemplo, en Pulgarcito, ¿de acuerdo? En Pulgarcito, que de Pulgarcito hablaremos cuando hablemos de los Grimm, cómo se va transformando de una manera curiosísima la madre en madrastra, ya os digo, a base de cosas de Jacob Grimm, maldito Jacob Grimm, ya os digo, ese era el más mentirosón de los dos eran muy mentirosos, pero Jacob, pobre señora Grimm, si supiera los mentirosones que eran sus hijos, con lo bien que los educó. Pero bueno, ya os digo, lo bueno que tienen estos malos es que siempre reciben su castigo. ¿De acuerdo? Y algunos castigos flipantes, desde ser descuartizados por caballos, meterlos dentro de un saco lleno de un barril lleno de serpientes, un barril con clavos y echarlos ladera abajo de una montaña. Sí, aquí no se cortan un pelo. ¿De acuerdo? Ya veréis cómo muere al final aquí la malvada madrastra, en el cuento que va a leer Lidia. ¿De acuerdo? Que es una de las muertes más de dibujos animados que he visto en mi vida. Es decir, ya lo veréis. El coyote y el correcaminos. Es coyote y correcaminos completamente. O sea, si en vez de lo que vais a ver ponéis una caja fuerte, es el coyote y el correcaminos. O un yunque. Si ponéis un yunque, una caja fuerte, vamos, ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Es decir, estos son los personajes. Los personajes normalmente hay muy pocos, ¿de acuerdo? Los ayudantes sí, ayudantes pueden aparecer 3, 4, dependiendo de las cosas que necesite, de las pruebas que tenga que superar el héroe, que normalmente suelen ser 3, ¿de acuerdo? Esto hablaremos ahora de la estructura tripartita. Vale, en cuanto al lugar indeterminado, un reino, el bosque, ¿de acuerdo? El tiempo, había una vez. ¿De acuerdo? Había una vez. O sea, eso sí, nosotros tendemos a asimilarlo con la Edad Media. Sí. ¿Por culpa de quién? De Disney. ¿De acuerdo? Curiosamente, si hay una etapa en la historia de la cultura occidental en la que no ha habido cuentos de hadas, es la Edad Media. Curiosamente. ¿De acuerdo? Tenemos un cuento antiguo que es el de Amor y Psique, ¿de acuerdo? Luego ya nos vamos al siglo XV con Estraparola. En medio no hay ni un puñetero cuento. A no ser que algunos romans franceses, como Melusina o cosas de este tipo, los consideremos cuentos de hadas, que no lo son. ¿Y los Canterbury Tales? Que no tienen nada que ver con los cuentos de hadas. ¿De acuerdo? Ni el de Camerón de Boccaccio, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Es decir, a lo largo de la Edad Media, curiosamente, donde nosotros ubicamos
Los cuentos de hadas, no había cuentos de hadas. Esto es una cosa a mí me ha hecho mucha gracia, ¿de acuerdo? Me ha hecho mucha gracia y además es que ni siquiera hay referencias a los cuentos o a gente contando cuentos, ¿de acuerdo? Pero bueno, maldito Disney, ¿de acuerdo? Es decir, lo de Disney ir haciéndose la idea, que lo voy a decir muchas veces, ¿de acuerdo? Vale, el narrador omnisciente. Eso sí, no sabemos si es hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y esto puede ser más importante de lo que parece. ¿De acuerdo? Porque sobre todo en los cuentos protagonizados por mujeres no es lo mismo que se nos cuente por un hombre que se nos cuente por una mujer. Los castigos recibidos, las pruebas a las que se tiene que someter, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que queda ahí absolutamente también indeterminado. Y el tipo de narración, lineal. Exposición, nudo y desenlace. ¡Pum! Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja porque le ponían una caperuza. Un día su madre la mandó al bosque. Se encontró con el lobo no sé cuánto, llegó el cazador y le pegó un tiro en la cabeza. ¿De acuerdo? Exposición, nudo, desenlace. Yo digo, en sentido histórico, es decir, digamos, de lo más antiguo a lo más moderno, yo digo, y siempre una única acción. ¿De acuerdo? Nunca hay acciones secundarias en estos cuentos. Y además, curiosamente, ahora lo veremos, una acción que se produce por módulos. ¿De acuerdo? Paso. Vale, pues esto sería un poco la narrativa. ¿Cuáles son las características un poco fundamentales? Y aquí entra el gran Max Lüthi, ¿de acuerdo? Es decir, él saca 4 características, las tenéis ahí: unidimensionalidad, falta de profundidad, modularidad y estilo abstracto, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de la unidimensionalidad? Pues que, digamos, el plano mágico y el plano real están unidos, ¿de acuerdo? Es decir, de repente en un cuento puede aparecer la Virgen María y llevarse una niña, la hija de María de los hermanos Grimm. La niña de María, perdón, de los hermanos Grimm, ¿de acuerdo? Es decir, y no pasa nada, ¿de acuerdo? O, anda, un dragón, ¿de acuerdo? O, anda, ha aparecido un castillo así por las buenas, ¿de acuerdo? Y esta unidimensionalidad se relaciona un poco con la falta de profundidad. ¿La falta de profundidad qué? Primero que, bueno, los personajes son totalmente planos, ¿de acuerdo? Planos, pero a más no poder. O sea, el héroe es el héroe. ¿Y qué le pasa? ¿Qué sabemos de él? Pues que es el menor de 3 hermanos. Ya, pero aparte, bueno, pues que es listo. Y, pues eso. ¿De acuerdo? Se quedan absolutamente en eso. Las princesas todavía es peor, porque son guapas. O malas. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos más. O son guapas o son malas. Punto. En el caso de las mujeres, la caracterización ya es... Los padres, pues están ahí por estar. Porque el 90% su función es 0. Las madrastras, pues son malas. ¿De acuerdo? Es decir, son de una limitación absolutamente increíble. Pero lo más curioso es que todas las cosas pasan cuando y como tienen que pasar. ¿De acuerdo? ¿Por qué llega el príncipe a liberar a la Bella Durmiente? Pues porque han pasado 100 años y se han retirado las espinas. ¿Por qué no han podido pasar los otros? Pues porque no se habían cumplido los 100 años y aún seguían ahí las espinas. Es decir, ¿ha hecho algún mérito el príncipe? Es decir, ¿ha hecho algo enorme luchar contra un dragón o yo qué sé para... ¿Cómo se llama? Para ser el que se lleva a la princesa? No. Sencillamente llega en el momento justo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando termina el plazo, hay uno que es el de los 7 cisnes, creo que es... No, los 7 hermanos. El de los 7 hermanos... Que, bueno, qué bonito es ese. Es muy bonito, muy bonito. Hay varias versiones. En la versión de los Grimm, digamos que da más o menos bien. Que, bueno, la hermana, un rey que hace una promesa, las promesas de los padres. Aquí decía Max Lüthi, en los cuentos no hay que decir solamente cuidado con lo que deseas, sino cuidado con lo que dices. ¿De acuerdo? Es decir, dice el rey, ay, es que si nos nace una hija, soy capaz de matar a mis 7 hijos. Total, que nace una hija. ¿De acuerdo? Entonces la madre se encarga de coger a los niños y esconderlos. Porque es que el cabrón del padre que tenía ya los 7 ataúdes hechos, ¿eh? O sea, que no creáis vosotros que esto era una tontería, que hablar por hablar. No, que tenía ya los 7 ataúdes ahí clavados. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión es que, claro, la niña ve un día los ataúdes, la madre le dice, tal, es que los tiene que ir a buscar, los va a buscar al bosque y se han convertido en cisnes. ¿De acuerdo? Y entonces, para romper el encantamiento, lo que tiene que hacer es tejerles una camisa a cada uno con ortigas. O sea, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Sufrimiento femenino. ¿De acuerdo? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es la mente enferma que piensa eso? Tienes que tejer 7 camisas con ortigas.
y subida a un árbol. Por favor, ¿de acuerdo? Bueno, total que hace las camisas, la quieren quemar, no sé cuánto, tal. Total, que se cumple el momento en que tiene que ponerle la camisa a los cisnes, les pone la camisa, pero de una camisa le faltaba una manga. Y al niño se le queda un ala de cisne. ¿De acuerdo? Es bonito. Es bonito ese final, ¿de acuerdo? Pero es eso, ¿por qué se rompe el hechizo? Pues simplemente porque llega el momento de ponerle la camisa, ya está. ¿De acuerdo? O sea, todo es así. Nadie se asombra de nada. Dice, coño, un dragón. No, ni siquiera coño. Anda, un dragón. O... dragón. ¿De acuerdo? Es como una cosa de... Entonces le aparecieron que Blancanieves se metió en la casa, se metió en la cama, no sé cuánto. Llegaron 7 enanitos y Blancanieves se despertó y habló con los enanitos. Pero bueno, no te extraña ver a 7 enanitos en la casa que te han metido en su casa. Ya os digo, no hablemos de ricitos de oro. ¿De acuerdo? El morro que tiene ricitos de oro. ¿De acuerdo? Se mete en la casa, allanamiento de morada. ¿De acuerdo? Le come la sopa. Pero bueno, a ver, ¿quién eres tú, niña, para comerle la sopa a los osos? ¿De acuerdo? Y luego se mete en la cama. Pero bueno, encima ocupa. Es una cosa lo de ricitos de oro realmente lamentable, ¿de acuerdo? Pero bueno. Es decir, ve a los osos y no se asusta. ¿De acuerdo? Caperucita va por el bosque, llega el lobo, se pone a hablar con ella y no pasa nada. Pero ya lo cojonudo. Llega a casa la abuela, ve al lobo, vestido de abuela, y se pone a hablar con él. Y aquí siempre lo he achacado a la miopía. ¿De acuerdo? Lo he achacado a la miopía. O sea, porque puedes decir, no, es que no había ido mucho a casa de la abuela. Vamos a ver, aunque yo no hubiese conocido a mi abuela nunca. Ahí me ponen un lobo y una señora anciana y me dicen, ¿cuál es tu abuela? Digo, va a ser la señora. ¿De acuerdo? Es decir, no el lobo. Es decir, y yo me imagino como decía, ay, abuelita, qué orejas más grandes tienes. ¿De acuerdo? Yo digo, o sea, la cosa es esa, que esos padres de Caperucita que nunca la llevaron al oculista, claro, se pierde por el bosque. No se va a perder. ¿De acuerdo? Es decir, Caperucita, la pobrecita, es muy sufrida. ¿De acuerdo? Pero bueno, que yo digo, es decir, no se asombra al ver al lobo, ¿no? Si la confunde con la abuela y ya está. ¿Por qué? Porque tiene que confundirlo. ¿De acuerdo? Son cosas de estas. Y luego nosotros, incluso cuando recibimos el cuento, lo percibimos con la misma falta de profundidad. ¿De acuerdo? Es decir, el lobo dice, te voy a abrir la casa, ¿cómo? Soplando. A ver, ¿no se te ocurre un procedimiento más eficaz? No, voy aquí soplando, yo me arreglo. Vale, la de paja yo puedo entender hasta cierto punto. La de madera ya me cuesta más. ¿De acuerdo? Pero ya que lo intento con la de ladrillo, ese lobo es tonto. O sea, es que es tonto el lobo. O sea, dice, voy a soplar. Y la casa derribaré. ¿Qué vas a derribar? Pues soplar ahí, que la casa va a seguir ahí en pie. En fin. Pero bueno, que la cuestión ahí tenemos, digamos, ese elemento de la falta de profundidad, que es uno de los más, para mí, más sorprendentes de los cuentos, ¿no? Y es una de las razones por las que los filólogos, digamos, este cuento lo despreciamos. Este género lo medio despreciamos por eso. ¿Por qué? Porque decimos, joder, es que las cosas pasan, nadie explica nada, no hay una lógica, ni siquiera una lógica interna de la narración. ¿Por qué? Porque todo es modular. ¿De acuerdo? Cuando pasa una cosa, deja de pasar la que ha pasado antes. Y cuando termina de pasar esa cosa, pasa otra. Es decir, va por pum, 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 trozos. ¿De acuerdo? Y estos módulos son tan sumamente independientes que al principio del cuento le pueden cortar una mano al héroe y en el tercer módulo aparece dando palmas. ¿De acuerdo? O le cortan una pierna y en el segundo aparece andando. ¿De acuerdo? Sin referencia a muletas ni cosas de estas. Es decir, que hasta se olvidan las cosas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que importa es que se desarrolle el cuento y ya está. ¿De acuerdo? Es decir, este tipo de elementos, yo digo, de la modularidad, eso, son acciones aisladas unas de otras. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, por ejemplo, uno puede saber que en la prueba, a ver, por ejemplo, 3 hermanos que les hacen una prueba cada uno. Llega el primero, la falla, vale. Llega el segundo, también la falla normalmente, pero coño, no sabe qué prueba le han puesto y le han puesto la misma. Pero es que cuando llega el tercero no sabe qué prueba le han puesto a sus hermanos.
¿De acuerdo? Es decir, es como si cada uno fuera absolutamente independiente, aunque sean lo mismo. Y no hay aprendizaje de errores previos. No hay aprendizaje, nada, efectivamente. Es decir, todos son módulos, ¿de acuerdo? Los motivos, ¿de acuerdo? No deja de estar relacionado con esa estructura a base de motivos. Es decir, es como si todo fueran piezas de Lego, ¿de acuerdo? Que juntas acaban conformando una cosa, pero una a una, digamos, son absolutamente independientes y carecen de sentido, ¿de acuerdo? Y luego el estilo abstracto, es decir, aquí no hay realismo ni de coña, ¿de acuerdo? Podemos tener a Pulgarcito. Pulgarcito viene de pulgar, ¿de acuerdo? De este tamaño el niño, que va echando miguitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Pulgarcito, de este tamaño. ¿De qué tamaño puede llevar un pan este niño? ¿Eh? ¿Y hasta dónde le van a llegar las migas? Vamos, ¿qué nos pasa de esta mesa? ¿De acuerdo? No pasa de esta mesa. Pulgarcito, o sea, imaginaos, tiqui, 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 tiqui. ¿De acuerdo? Es decir, falta de realismo total, absolutamente, pasamos de todo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la sucesión de hechos, nada más. ¿De acuerdo? No nos importa si eso tiene sentido o deja de tenerlo. Yo digo, estas características de Lüthi a mí me parecen absolutamente fantásticas porque además ha conseguido limitarlas a 4. Es algo que es fantástico porque, por ejemplo, las reglas del cuento tradicional son como 26. ¿De acuerdo? Vale. Vamos por 55 minutos. Porque ¿vale? Por Vale. eso. Bueno, ¿de dónde vienen estos cuentos? Aquí voy a acelerar por el tiempo que llevamos, que veis, es que esto da para mucho. Vale, digamos que básicamente para explicar el origen de los cuentos tenemos dos teorías. Una que es la monogenética, es decir, los cuentos nacen en un lugar y se expanden por el mundo, ¿de acuerdo? Normalmente esto se ha achacado sobre todo a la India. Durante mucho tiempo se ha dicho que provenían de la India y que luego se fueron expandiendo, sobre todo con la que sería la segunda subteoría, que sería, digamos, la teoría indoeuropea. Con las migraciones indoeuropeas se habrían extendido los cuentos. Y luego estaría la poligenética, ¿de acuerdo? Es decir, que cada comunidad da origen a sus cuentos, en función de sus necesidades narrativas, en función de sus elementos culturales y demás, ¿de acuerdo? Hoy en día se tiende más a la poligenética, ¿de acuerdo? Aunque en algunos casos, ¿qué es lo que entra? Ahí lo tenéis, el inconsciente colectivo, ya estamos con él, ¿de acuerdo? Es decir, ya estamos con él. Quizá la más, digamos, la teoría poligenética más válida, por lo menos para mí, es la ritual, ¿de acuerdo? Ritual histórica, es decir, ritos de iniciación de tribus antiguas que pierden su sentido y acaban convirtiéndose en cuentos, ¿de acuerdo? Un poco, que es la explicación que da Robert Graves de los propios mitos griegos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que tradicionalmente decimos que los cuentos se van narrando, entonces pasan por el pueblo, admiten sus variantes y de repente llegan algunos autores cultos y dicen, ¡uy, qué bonito! Fíjate qué bonito, ¿de acuerdo? Llega Straparola, llega Basile, llega Pegó y dice, ¡ay, qué cosa más bonita de cuento! Lo voy a escribir yo, ¿de acuerdo? Y entonces cogen esos cuentos, claro, como ellos son unos artistas, no pueden evitar estilizarlos literariamente, ¿de acuerdo? Pero el pueblo sigue contando los cuentos hasta que afortunadamente llegan los hermanos Grimm con sus chirucas, ¿de acuerdo? Es decir, se ponen las chirucas y se van por los campos a pedirles a los agricultores que les cuenten cuentos y ellos con su libretica ahí apuntando, ¿de acuerdo? Esto vamos a dejarlo de momento, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo de momento a los con sus chirucas o con sus catiuscas, como queráis, ¿de acuerdo? Me gusta más con unas catiuscas, ¿qué coño? Con catiuscas, ¿de acuerdo? Los hermanos Grimm con catiuscas ahí apuntando los cuentos. Ya hablaremos de esto le dedicaremos una charla, ¿de acuerdo? A las catiuscas de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que llega el romanticismo y con esta elevación del deseo de conocer lo popular, lo folclórico, ¿qué es lo que pasa? Llegan los hermanos Grimm y recopilan los cuentos de verdad, de la buena. ¿De acuerdo? O sea, tal como los cuenta el pueblo sin ningún tipo de variación. Ay, picarones. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué sucede? Porque este cuento va a influir en autores cultos, por ejemplo, Tieck, por ejemplo, Hoffman, Brentano, etcétera, etcétera, etcétera. Se desarrollará el cuento de hadas literario que ya venía desde Pegó y acabará dando lugar a ese relato moderno que todos conocemos de Jorge Luis Borges, Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Aquí tendrían más o menos un esquema, tenéis unos esquemas, como esto lo tenéis disponible y lo vais a tener, no me meto con ellos, de los cuentos populares y cultos, ¿de acuerdo? Tendríamos en el lado más popular los cuentos
en el más culto el relato, y luego por el medio los que están más arriba son los, digamos, los más antiguos, ¿de acuerdo? Hacia abajo. Y aquí tenéis un poco los enlaces entre los géneros cultos, ¿de acuerdo? Estos mapas que yo siempre creo que quedan clarísimos, pero que luego cuando los miro da la impresión de que están hechos por un hippie loco, pero bueno, ¿de acuerdo? Es decir, ya os digo, un poco las distintas influencias que van a tener. No me voy a centrar aquí porque como otro día hablaré también de la difusión, sobre todo con el cuento medieval, pues digamos que lo dejamos aquí. Vale, pues hasta aquí la ortodoxia. Y ahora en 5 minutos termino, madre mía. Como un rollo. Vale, pues en 2009, os digo, Ruth Bottigheimer, de acuerdo, para mí una de las grandes, de acuerdo, publica un libro que se titula, no está publicado en castellano, Cuento de hadas, una nueva historia, de acuerdo, Fairy Tale and History. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que prácticamente a toda esta teoría que os he dicho del pueblo que transmite sus cuentos y llega a los otros y no sé qué demás, de acuerdo, le da la vuelta como un calcetín. ¿De acuerdo? Le da la vuelta absolutamente. Es decir, se pone a estudiar sobre todo la difusión de la imprenta. ¿De acuerdo? Y se empieza a dar cuenta de que muchos de los cuentos de Perrault se basan en cuentos que habían publicado antes Straparola y Basile en Italia. Que la mayor parte de los cuentos de los Grimm están ya en Perrault, están en Straparola y están en Basile. Y dice, leche, ¿qué pasa aquí? ¿De acuerdo? Y empieza a pensar, a ver, estos cuentos, ¿hay posibilidad de que se conocieran? A ver, es que la gente era casi toda analfabeta. Vale, ¿cómo eran los informantes de los Grimm? Y empieza a estudiar porque tenemos esa idea de las catiuscas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que resulta que no eran tan agricultores ni se pusieron tantas veces las catiuscas. Ya hablaremos de esto. ¿De acuerdo? Es decir, empieza a estudiar esto. Aparte hay otra cosa, con Perrault dice, a ver, si Perrault quiere, está en la querella de los antiguos y los modernos, él defiende a los modernos, ¿por qué coge algo tradicional para defender a los modernos? No tiene ni pie ni cabeza, ¿de acuerdo? Es como yo, para demostrar que estoy contra Putin, voy a hacerme un selfie con él. ¿De acuerdo? O sea, sería algo absolutamente absurdo. Es decir, ahí hay una serie de elementos que aparecen ahí, por ejemplo, aspectos históricos como la prohibición de que la nobleza se casara con gente de clases más bajas, en Venecia, ¿de acuerdo? Donde vivía Straparola, el autor de la primera recopilación de cuentos. Empieza a estudiar todas estas cosas y dice, ¿y no sería posible que mediante lo que se llaman los chapbooks, es decir, unos libros baratos de impresión de esta chapucera, ¿de acuerdo? Libros baratos que se vendían en los mercados y que sabemos que se vendían, se conservan muy pocos porque su calidad era pésima, ¿de acuerdo? Se hubiesen extendido y la gente hubiese podido llegar a conocer estos cuentos y luego sí que existiera esta transmisión oral, se non è vero, è ben trovato. Es decir, si no es verdad, joder, está muy bien contado, ¿de acuerdo? Y con una cosa que le falta a la teoría tradicional de la difusión oral, que son pruebas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene Bottigheimer? Que Bottigheimer nos da pruebas. Es decir, nos dice, no, es que esto, sabemos que esta persona, Theodora Wiemann, por ejemplo, que es una de las grandes, bueno, ¿qué coño? Es el mito de la oralidad, ¿de acuerdo? Es la Madonna de la oralidad. ¿De acuerdo? O sea, es una cosa, Theodora Wiemann, absolutamente increíble. Resulta que era una mujer que no era tan de clase baja, que era de origen francés, que sabía leer y escribir, conocía los cuentos de Perrault, y entre otros les cuenta Caperucita. Y de, vaya. ¿De acuerdo? Ahí hay una serie de datos que dices, me cago en la leche. Y si las cosas no fueran como nos está contando lo que os decía al principio del mantra, ¿de acuerdo? Saips, cuando lee esto, se pone como loco, a Saips le da casi un perreque, ¿de acuerdo? Es una cosa absolutamente tremenda. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa? Que a lo mejor el origen popular no está tan claro, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tendríamos que hablar de una cosa que en estudios culturales se llama goteo, ¿de acuerdo? Es cuando, digamos, de la cultura, de la alta cultura, hay cosas que pasan, digamos, a las clases bajas.
¿de acuerdo? Se llama dripping, realmente, goteo, ¿de acuerdo? Es decir, elementos de la cultura popular, por ejemplo, cuando decimos nosotros, sin haber leído el Quijote, este tío es un Quijote. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este tipo de elementos serían goteo. ¿De acuerdo? Que se hubiese producido este goteo desde las clases altas, digamos, de estos cuentos literario, a las clases populares y se hubiesen seguido contando. No es disparatado. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene razón? Pues francamente, ni idea. ¿De acuerdo? O sea, no lo sé. No lo sé, francamente. A mí la teoría de Bottinger, francamente, me parece la más, digamos, la mejor construida. ¿De acuerdo? La mejor construida y, digamos que para un filólogo, la más tranquilizadora. Eso también es verdad. ¿De acuerdo? Cuando los filólogos tenemos que depender de eso que se llama ahora la oraltura, ¿de acuerdo? Sí, la literatura oral, ¿de acuerdo? La oraltura es un término que no le gusta a mucha gente porque se pensó para los estudios africanos, ¿de acuerdo? Pues resulta que, digamos, normalmente decimos, ostras, que aquí va a resbalar. Y aquí tenéis una recopilación, quizá la recopilación más importante para que veáis las fechas. Me levanto, para que veáis que tengo piernas. Y yo me aparto. ¿De acuerdo? No hace falta. Bueno, fijaos, entre 1550 y 53 tenemos la recopilación de Straparola. ¿De acuerdo? Straparola, por cierto, que parece ser que es un mote, porque el tío rajaba más que yo. ¿De acuerdo? Straparola significa mucha palabra. ¿De acuerdo? Es decir, Le Piacevoli Notti, o sea, las noches placenteras, es la primera recopilación de cuentos. Sabemos que son de autor, en Venecia. Unos 100 años después, 80 años, Giambattista Basile publica en Nápoles Lo conto di tutti quanti, que, ¿cómo se llama? Lo conocemos más como el Pentamerón. ¿De acuerdo? Aquí es curioso porque aquí sí que tenemos eso que muchos llaman el aroma popular. ¿De acuerdo? O sabor popular. Es decir, podréis alucinar con las maldiciones que se oyen en este cuento. ¿De acuerdo? Creo que te mandé una, si no recuerdo mal este verano, una madre diciéndole a su hijo, maldito el día en que te cagué. ¿De acuerdo? Cosas de este tipo. ¿De acuerdo? Una cosa impresionante. Es muy divertido, ¿eh? Además, Basile era un poeta barroco, muy barroco, y aplica el lenguaje barroco a los cuentos populares. Con lo cual, en los cuentos de Basile no amanece, sino que la aurora de rosáceos dedos tendía su manto sobre el horizonte. O sea, una cosa brutal. Vale, fijaos, 60 años después, pegó. Fijaos que los tiempos de los que estamos hablando. 60 años, que es tiempo como para una difusión de imprenta, Pego escribe los cuentos del tiempo pasado. ¿De acuerdo? Lo que conocemos como los cuentos de Mamá Oca, tradicionalmente. ¿De acuerdo? Los escribe en 1697, finales del 17. Han pasado 150 años desde la recopilación de Straparola. ¿De acuerdo? Aquí seguimos todavía en el cuento literario. Vale. Coinciden, por cierto, con los de su sobrina Madame Leguitier, ¿de acuerdo? Que también publica cuentos. El mismo año, ¿cómo se llama? La condesa d'Aulnoy publica Cuentos de hadas, con el que le pone el nombre. ¿De acuerdo? Todo esto en Francia. Unos años más tarde, menos de 10 años más tarde, Galán traduce Las Mil y una noches, 1704. ¿De acuerdo? Y la traducción de Las Mil y una noches, que eso es otro de los grandes fenómenos aquí. ¿De acuerdo? Y curiosamente pegamos un salto de 100 años, ¿de acuerdo?, hasta la primera edición, que no es la definitiva, de los cuentos de los hermanos Grimm. A ver, desde 1550 hasta 1812 estamos hablando de 262 años. En 262 años da tiempo incluso a crear una tradición. Pensad en las uvas de Nochevieja. ¿De acuerdo? Se empezó a tomarla creo que en 1910. Es decir, llevamos 115 años, es una tradición. ¿De acuerdo? Es decir, 200 y pico años hasta que le llegan a los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Que, por cierto, sería ya la edición definitiva hacia 1820 y tantos. ¿De acuerdo? Con lo cual son todavía otros 10 años. Yo creo que, aunque solamente sea por fechas, da tiempo. ¿De acuerdo? A que esos cuentos pasen al pueblo y el pueblo pueda contarlos a su manera. ¿De acuerdo? Es decir, en principio no les estoy quitando mérito a los hermanos Grimm, pero sí estoy matizándolo. ¿De acuerdo? Es decir, que la idea esta de Bottinger nos puede parecer muy estúpida, pero cuidado.
Si atendemos a las fechas, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y luego a partir de Grimm, ahí os meto otras recopilaciones que fueron más o menos importantes en el siglo XIX. Veréis que no hay ninguna española, porque la primera que se hace en España es la de Aurelio Macedonio Espinosa, que os contaba antes, que se publica ya en los años 50. Por cierto, Aurelio Macedonio Espinosa era mexicano, para que veáis el interés que hemos tenido en este país por los cuentos. De hecho, de los autores que os he mencionado, lamento deciros que no hay prácticamente nada traducido al castellano. Es decir, que el interés que hemos tenido nosotros por los cuentos es un poco tal. Con lo cual, cuando me sugirió Lidia en mayo, el curso pasado, porque yo lo que quería hacer era una charla sobre el Mago de Oz y Peter Pan y estas cosas, me sugirió lo de dedicarlo, dije, uy, qué bien, voy a tirar de mantra y a trabajar poquito. ¿De acuerdo? Y además dije, qué bien, porque voy a encontrar información. En castellano no. ¿De acuerdo? He conseguido encontrar una historia de Prat Ferrer, que os he colgado también, que está bastante bien. Yo digo, pero la cantidad y de la Fundación Joaquín Díaz, ¿de acuerdo? Que es de folclore. Yo digo, es decir, que realmente el problema que tenemos aquí en España es que es un género al que no le hemos dado ninguna importancia. Hoy en día ponernos a recopilar cuentos sería absurdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los que nos puedan contar cuentos son gente que podrían ser de nuestra quinta. ¿De acuerdo? Es decir, podrían ser de nuestra quinta. ¿Cómo los hemos conocido nosotros? Básicamente a través de libros. La lectura. ¿De acuerdo? Y si nos los han contado, muy probablemente quien nos los contó, los conoció a través de libros. ¿De acuerdo? Con lo cual, hablar de cuento popular hoy en día estamos hablando de algo que está más o menos enterrado. ¿De acuerdo? Me he ido de tiempo de una manera absolutamente increíble, así que dejo a Lidia porque no os podéis ir sin leer el enebro. Por favor, poned atención a los detalles porque tiene tela marinera. 3 segundos. Si a alguno le da miedo la sangre, que salga de la sala, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que se han entendido muy bien las dos primeras interrogaciones, el porqué de que estén formuladas de manera interrogativa estas acepciones, estos términos, ¿no? Cuentos populares, y ahora cuando leamos el enebro vais a entender por qué infantiles. El enebro. Hace ya mucho tiempo, hace unos 2000 años, vivía un hombre rico que tenía una mujer bella y piadosa, y ambos se querían muchísimo, pero no tenían hijos y deseaban ardientemente tenerlos. La mujer rezaba día y noche para conseguirlo, mas no llegaban y no llegaban. Delante de su casa había un enebro. Una vez, en invierno, estaba la mujer bajo el árbol y pelaba una manzana, cuando se cortó un dedo y la sangre cayó en la nieve. «¡Ay, Dios mío!», dijo la mujer suspirando profundamente, y al ver la sangre ante sí se puso melancólica. «Ojalá tuviese un hijo, tan rojo como la sangre y tan blanco como la nieve». Apenas lo hubo dicho, se sintió muy contenta, porque le daba la sensación de que aquello iba a suceder. Entonces se fue a su casa, y pasó un mes y la nieve se derritió, y 2 meses y todo se puso verde, y 3 meses y salieron las flores de la tierra, y 4 meses y todos los árboles se apretujaban en el bosque, y las ramas verdes se entrelazaban entre sí, y cantaban los pajarillos, y su canto resonaba por todo el bosque, y las flores caían de los árboles. Pasado el 5.º mes, se puso la mujer debajo del enebro, que olía tan bien que a ella le saltó el corazón de alegría. Se dejó entonces caer de rodillas y no cupo en sí de gozo. Y cuando hubo pasado el 6.º mes, las bayas del árbol iban creciendo y engrosando, y ella se puso muy pensativa. Y en el 7.º mes alargó su mano hasta una baya y se la comió con mucha ansia. Entonces se puso muy triste y enfermó. Y cuando transcurrió el 8.º mes, ella llamó a su marido llorando y le dijo: «Cuando me muera, entiérrame debajo del enebro». Luego se tranquilizó y se sintió muy contenta hasta que pasó el 9.º mes, en el que dio a luz a un niño tan blanco como la nieve y tan rojo como la sangre. Cuando lo vio se sintió tan contenta, que se murió.
Que estamos empezando. Así pues, el marido... Ay, antes de nada, termina bien el cuento, ¿vale? Así pues, el marido la enterró bajo el enebro y empezó a llorar mucho durante largo tiempo. Luego se tranquilizó y cuando hubo llorado un poco más, dejó de hacerlo. Y cuando hubo pasado algún tiempo más, volvió a tomar esposa. Con la segunda mujer tuvo una hija. El de la primera mujer era un niño, tan rojo como la sangre y tan blanco como la nieve. Cuando la mujer miraba a su hija, sentía un enorme cariño por ella, pero cuando miraba al niño pequeño, se le encogía el corazón y sentía que él era un enorme estorbo. Y siempre estaba pensando en cómo podía dejarle todos los bienes a su hija. Era el diablo quien le inspiraba estos pensamientos. Así pues, cogió mucha manía al pequeño y lo empujaba de un lado al otro y lo pellizcaba tanto que el pobrecito estaba siempre muerto de miedo ante ella. En cuanto llegaba de la escuela, no le dejaba ni un minuto de tranquilidad. Una vez había entrado la mujer en un cuarto, cuando entró también su hijita y dijo: «Madre, dame una manzana». «Sí, hijita mía», dijo la madre, y le sacó una muy bonita de un baúl. Este tenía una tapa muy grande y pesada, y con una cerradura de hierro grande y afilada. «Madre», dijo la pequeña, «¿no podrá tener también mi hermanito una manzana?». Esto disgustó a la mujer, que sin embargo dijo: «Sí, en cuanto llegue de la escuela». Y cuando al mirar por la ventana se dio cuenta de que el pequeño ya llegaba, de pronto se sintió como poseída por el diablo y volvió a quitarle la manzana a su hija, diciéndole: «No la tendrás hasta que la tenga tu hermano». Diciendo esto, arrojó la manzana al baúl y lo cerró. Cuando entró el niño por la puerta, el diablo la indujo a que le dijera amablemente: «Hijo mío, ¿quieres una manzana?». Y al decirlo le lanzó una mirada odiosa. «Madre», dijo el pequeño, «qué rara estás». «Sí, dame una manzana». Entonces le pareció que debía animarle. «Ven conmigo», le dijo, abriendo la tapa del baúl. «Coge una manzana». Y cuando el pequeño se inclinó hacia adentro para coger una manzana, volvió el diablo a tentarla y cerró la tapa de golpe, de manera que le cortó la cabeza, que se fue rodando entre las manzanas. Entonces la invadió el pánico y pensó: «Ojalá pudiera volverme atrás de esto». Y se fue a su cuarto, abrió su cómoda y sacó del último cajón un pañuelo blanco. Volvió a colocar la cabeza en el cuello. Le ató el pañuelo de tal manera que no se pudiera notar nada y colocó al pequeño en una silla delante de la puerta poniéndole la manzana en la mano. Entonces entró Marlenita, la hermana, en la cocina, a ver a su madre, que estaba junto al fuego, delante de un perol lleno de agua, al que le estaba dando vueltas y vueltas. «Madre», dijo Marlenita, «mi hermano está sentado delante de la puerta, todo blanco y con una manzana en la mano. Le pedí que me la diera, pero él no me contesta y me he asustado». «Vuelve con él», le dijo la madre, «y si no te quiere contestar, le das una bofetada». A continuación Marlenita salió y le dijo: «Hermano, dame la manzana». Mas él no contestó, así que le dio una bofetada, a consecuencia de la cual se le cayó la cabeza. Ella se asustó mucho y empezó a llorar y a gritar, y fue corriendo a ver a su madre y le dijo: «¡Ay, madre! Le he cortado la cabeza a mi hermano». Y lloraba y no podía tranquilizarse. «Marlenita», dijo la madre, «¿qué te pasa? Estate tranquila para que no se dé cuenta nadie. Ya no se puede hacer nada. Lo guisaré en el potaje». Así pues, la madre cogió al pequeño, lo cortó en pedazos, lo puso en la cacerola y lo guisó en el potaje. Pero Marlenita estaba allí cerca y no dejaba de llorar, y sus lágrimas llenaron completamente el perol, de tal manera que no se necesitó sal. Al poco rato vino el padre a casa, se sentó a la mesa y dijo: «¿Dónde está mi hijo?». La madre le trajo entonces una gran fuente con el potaje, y Marlenita seguía llorando sin poder sosegarse, y el padre repitió otra vez:
¿Dónde está mi hijo? ¡Ay!, dijo la madre, se ha marchado a ver a su abuelo. Quiere quedarse con él algún tiempo. ¿Y qué busca allí? Ni siquiera me ha dicho adiós. Bueno, es que tenía tantas ganas de marcharse que me pidió si podía quedarse allí unas 6 semanas. No hay que preocuparse, le tratarán bien. Ay, dijo el padre, me siento tan triste. Debería haberme dicho adiós. Dicho esto, empezó a comer y luego prosiguió. Marlenita, ¿por qué lloras? Tu hermano volverá, ya lo verás. Dijo luego, pardiez, mujer, qué comida tan sabrosa. Dame más. Y cuanto más comía, más quería y seguía diciendo, dame más, no guardes nada ni pizca de ello, es como si fuese todo mío. Y comía y los huesos los iba tirando debajo de la mesa hasta que hubo acabado con todo. Pero Marlenita se acercó a su cómoda y sacó del cajón de abajo su mejor pañuelo de seda, recuperó todos los huesecillos y huesos de debajo de la mesa y los ató en el pañuelo y los llevó delante de la puerta, mientras seguía derramando amargas lágrimas. Luego se echó sobre la verde hierba bajo el enebro y apenas se hubo echado, se sintió tan aliviada que dejó de llorar. Entonces empezó el enebro a moverse y a agitarse, y las ramas se extendían y encogían igual que alguien que está muy contento y acciona con las manos. Entonces fue surgiendo una niebla del árbol, y dentro de la niebla ardía un fuego, y del fuego salió volando un ave muy hermosa que cantaba dulcemente según se iba elevando hacia el cielo. Y cuando hubo desaparecido, el enebro se quedó como antes, pero el pañuelo con los huesos había desaparecido también. Marlenita, sin embargo, se encontraba tan aliviada y alegre como si aún viviese su hermano. Entonces volvió a casa toda contenta y se sentó a la mesa y comió. El ave, entretanto, voló hasta muy lejos y se posó en el tejado de un orfebre y empezó a cantar. Mi madrastra me mató y mi padre me comió, mi hermanita Marlenita buscó todos mis huesitos, los ató en un pañuelito y allí bajo el enebrito los dejó. Pío, 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 qué ave más bella soy yo. La música es mía. El orfebre, no del todo. Has hecho un centón también. El orfebre estaba sentado en su taller haciendo una cadena de oro y al oír al ave cantando en su tejado le pareció una melodía bella en extremo. Así pues se levantó, pero al pasar el umbral perdió una pantufla. Subió así, sin más, por el medio de la calle con una sola pantufla y un calcetín. Tenía puesto su mandil de cuero y en una mano llevaba la cadena de oro y en la otra las tenazas. El sol brillaba e iluminaba toda la calle. Se detuvo y se puso a mirar al ave. «Ave», dijo entonces, «qué hermoso es tu canto, cántame otra vez esa canción». «No», dijo el ave, «no canto 2 veces sin nada a cambio. Dame la cadena de oro y entonces cantaré otra vez». «Toma», dijo el orfebre, «ten la cadena de oro y ahora vuelve a cantar». Entonces bajó el ave y recogió la cadena de oro con la pata derecha y se colocó ante el orfebre y se puso a cantar. Mi madrastra me mató y mi padre me comió. Ya sabéis cómo va. Etcétera. Sí, luego, que se repite varias veces. Se fue volando a casa de un zapatero y posándose en su tejado cantó. Mi madrastra me mató. El zapatero le oyó y salió corriendo, se colocó delante de su puerta en mangas de camisa y miró hacia su tejado. Y tuvo que ponerse las manos ante los ojos para que no le deslumbrase el sol. «Ave», dijo, «qué hermoso es tu canto». Y llamó a su mujer por la puerta. «Mujer, ven aquí, que hay un ave, mira qué bien canta». Y llamó a su hija y a sus hijos, y a los aprendices y a los criados y a las criadas, y todos subieron por la calle y contemplaron lo hermoso que era el pájaro, y las plumas rojas y verdes que tenía, y como el cuello parecía de oro puro, y los ojos le brillaban como estrellas. «Ave», dijo el zapatero, «¿vuelve a cantar la canción?» «No», dijo el ave, «no canto 2 veces sin nada a cambio, tienes que regalarme algo». «Mujer», dijo el zapatero, «ve al taller. En el estante de arriba hay un par de zapatos rojos, tráemelos para acá». La mujer se fue a buscar los zapatos.
Toma, ave, dijo el hombre, ahora canta otra vez la canción. El ave bajó entonces y recogió los zapatos con su pata izquierda y volviendo al tejado se puso a cantar. Mi madrastra me mató. Ya sabéis cómo sigue. Cuando acabó de cantar, se alejó volando, con la cadena en la derecha y los zapatos en la izquierda, y se fue hasta el molino, que hacía cataclá, cataclá, cataclá. En la puerta del molino estaban sentados 20 mozos molineros, que pegaban y golpeaban con una piedra de moler. Clip, clop, clip, clop. Y el molino rodaba, cataclá, cataclá, cataclá. Entonces se posó el ave en un tilo que estaba delante del molino y se puso a cantar. Mi madrastra me mató, y paró uno de trabajar. Y mi padre me comió, y pararon 2 para escucharle. Mi hermanita Marlenita, y pararon otros 4. Busco todos mis huesitos, los ato en un pañuelito, y ahora solo golpeaban 8. Y allí bajo el enebrito, ahora solo trabajaban 5. Los dejo, y ahora solo 1. Pío, 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 qué ave más bella soy yo. Entonces también se paró el último, que había escuchado solo el final, y dijo, ave, qué hermoso es tu canto, déjamelo oír a mí también. No, dijo el ave, no canto 2 veces sin nada a cambio, dame la piedra de moler y volveré a cantarlo. Sí, dijo el mozo, te la daría si fuese solo mía. Sí, dijeron los otros, si vuelves a cantar la tendrás. Entonces se acercó el ave y los 20 molineros la miraron con asombro y levantaron la piedra, ¡upa, upa, upa! Y el ave metió el cuello por el agujero, cogió la piedra como si fuese una gargantilla y volviendo al árbol cantó de nuevo la canción. Cuando terminó de cantarla, extendió las alas y llevando en la garra derecha la cadena y en la izquierda los zapatos y alrededor del cuello la piedra de moler, voló hasta la casa de su padre. En el cuarto estaban sentados a la mesa el padre, la madre y Marlenita, y el padre decía, ¡ay, cómo me encuentro de bien! ¡Qué feliz me siento! No, dijo la madre, yo estoy muy acongojada, como si fuera a haber tormenta. Marlenita estaba sentada llorando y venga a llorar. Entonces vino volando el ave y se posó en el tejado del padre. ¡Ay, qué feliz me siento! El sol brilla tan alegre que me siento como si fuera a volver a ver a algún conocido. No, dijo la mujer, a mí me está entrando una ansia y me están castañeando los dientes y tengo como fuego en las venas. Y al decir esto, se iba desgarrando el corpiño y el vestido. Marlenita estaba sentada en el rincón y lloraba. Como tenía la trenza delante de los ojos, la empapaba todita con tanto llanto. Entonces se posó el ave en el enebro y se puso a cantar. Mi madrastra me mató. Y la madre se tapó los oídos y mantenía cerrados los ojos y no quería ni ver ni oír, pero le zumbaban los oídos como si tuviera dentro de sí un terrible huracán, y los ojos le ardían y refulgían como relámpagos. Y mi padre me comió. ¡Ay, madre!, dijo el hombre, ¡qué ave tan bella hay allí! ¡Qué maravillosamente canta! ¡Y cómo brilla y calienta el sol! ¡Y cómo huele todo a pura canela! Mi hermanita Marlenita. Entonces Marlenita recostó la cabeza en la rodilla sin dejar de llorar, y el hombre dijo, me voy afuera, tengo que ver al ave de cerca. ¡Ay, por Dios, no vayas!, dijo la mujer, me siento como si toda la casa estuviese en llamas. Mas el hombre salió para ver el ave. Buscó todos mis huesitos, los ató en un pañuelito, y allí bajo el enebrito los dejó. Pío, 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 qué ave más bella soy yo. Y con esto dejó caer el ave la cadena de oro, que se le puso al hombre precisamente alrededor del cuello, tan ajustadamente que daba gloria ver lo bien que le sentaba. Luego entró en casa y dijo, mira qué ave tan buena, me ha regalado una cadena de oro preciosa y es tan bella. Pero a la mujer le entró tanto miedo que se desmayó. Todo lo larga que era en la habitación, y el gorro se le cayó de la cabeza. Entonces volvió a cantar el ave. Mi madrastra me mató.
Ay, ojalá estuviera 1000 metros debajo de la tierra para no tener que oír esto. Y mi padre me comió. Entonces se quedó la mujer como muerta. Mi hermanita Marlenita. ¡Ay, yo también quiero salir a ver si me regala algo el ave!, dijo Marlenita. Y salió. Continuaba la canción. Entonces la niña se puso muy alegre y recogió los zapatos rojos que le lanzó el ave. Dando saltos entró bailando en casa. ¡Ay, ay! Yo que estaba tan triste cuando salí y ahora estoy tan contenta. Esta sí que es un ave maravillosa. Me ha regalado un par de zapatos rojos. No, no, dijo la mujer, y se levantó de un brinco, y sus pelos se pusieron de punta con llamas de fuego. Yo también saldré, a ver si me alivio algo. Y nada más salir, cataplum. Le tiró el ave la piedra de moler en la cabeza, y se quedó por tanto completamente aplastada. El padre y Marlenita oyeron el estruendo, salieron y vieron cómo salían humo y llamas y fuego del lugar. Y cuando todo hubo pasado, allí estaba de nuevo el hermanito, que tomó a su padre y a su hermana de la mano, y sintiéndose los tres muy felices, entraron en casa a comer. Solamente una cosita, medio minuto, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que el cuento está tremendamente elaborado, ¿de acuerdo? Está tremendamente elaborado, no es un cuento popular, es decir, incluso la canción, etcétera, se resumen, pero fijaos, por ejemplo, elementos como la distribución tripartita, es decir, el orfebre, el zapatero, los molineros, ¿de acuerdo? Las tres personas en casa, es decir, el padre, la madre y la hija. Es decir, el tema de la madrastra malvada. Es decir, fijaos cómo es un cuento que lo resume todo. Oyendo esta historia, viendo la dieta del padre de Marlenita, ¿vosotros creéis que estos cuentos son de verdad para contarlos a los niños? ¿De acuerdo? Es decir, esto es una de las cosas sobre las que quiero girar a lo largo de este curso, ¿de acuerdo? Es decir, sobre la conveniencia de si estos cuentos tal como están, son para niños, no son para niños, o sea, a lo mejor habría que darles una vuelta. ¿De acuerdo, chicos? Muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos nosotros, si queréis, mañana para mi charla, mi conferencia de monstruos y miedos, una geografía del terror. Os va a encantar. Gracias a todos. 11:30 aquí. Mañana están los carteles puestos por ahí y los mando ahora, amigos de la cultura, ¿vale? Gracias, chicos.